Hay algo de lo humano, ¿no? Que está en el concepto de inteligencia y que las máquinas, por el momento, por ahora, digamos, todavía no tienen. En mi grupo de investigación le llamamos a eso el pecado original, ¿no? El pecado original de la IA, que es haberla llamado inteligencia y haberla llamado artificial. Esos dos términos, oxímonos durante muchísimo tiempo, hoy no tanto, pero pensemos que por décadas eran oxímonos, ahora juntos son súper atractivos. Para mí, yo el año pasado estuve mucho tiempo pensando, investigando, escribiendo, guiado por esta cuestión. Y IA es la respuesta, lo que todo el mundo te decía, ¿no? Es la respuesta de todo, es la respuesta de esto, es la respuesta del otro. Yo decía, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿No? ¿Cuál es la pregunta de la IA? Y finalmente el sentido que le encontré es que la IA es muy productiva, ¿no? Es muy eficiente, es muy rápida, me entrega muchos resultados. Ahora, muchos de los espacios de lo humano tienen que ver con los procesos y no con efectivamente ser más eficiente o más eficaz. Tomás, cuando se habla de inteligencia artificial, ¿crees que se habla de una inteligencia verdadera? No, yo creo que no. Y creo que es un gran punto de partida para una buena conversación. A mí me encanta tenerla en el aula y me encanta tenerla cuando capaz o estoy en un bar o alguien me pregunta, como me estás preguntando vos, porque la búsqueda de una definición de inteligencia es una búsqueda muy compleja, muy difícil, ¿no? ¿Qué cosas podemos considerar que es inteligente? Y creo que es uno de los espacios en donde la filosofía tiene mucho para decir, porque esa elucidación conceptual de decir, bueno, ¿qué es exactamente este concepto? Es una tarea bien filosófica. Y podemos salir a la calle ahora y preguntarle a 50 personas si saben lo que es ser inteligente, todos te van a decir que sí. Y cuando le preguntemos qué creen que es la inteligencia, vamos a tener, no sé si 50 definiciones distintas, pero 49. Es como preguntar qué es el amor. Bueno, realmente sí, sabes que sí. Y yo hago un ejercicio en mis clases, un poco malvado, y les digo de una clase para otra a mis alumnos que me traigan una buena definición de inteligencia. Que se tomen su tiempo, pueden usar ChatGPT, pueden usar Google, pueden usar una enciclopedia, lo que ellos deseen, una definición de inteligencia que a ellos les parezca que es muy buena, que se tomen ese esfuerzo. Cuando llega la clase siguiente, y todos lo traen, se los pido por escrito, les digo, bueno, ahora tomen esa definición y abajo ármenme acá en clase su definición de inteligencia humana. Y ahí todos quedan frisados, porque muchas veces lo que entendemos por inteligencia y lo que entendemos por inteligencia humana es lo mismo. Cuando hablamos con la gente en la calle, ¿qué te va a decir? Ser inteligente es resolver problemas, es escribir un libro, es resolver, qué sé yo, ecuaciones matemáticas, es poder, alguien quizás te va a decir, qué sé yo, no sé, completar un ensayo filosófico o hablar de Dios, todas cosas bien humanas. Entonces es un problema, porque entonces en el club de los inteligentes estamos dejando afuera a todo aquello que no es humano. Y si lo pensamos bien, ni siquiera todos los humanos. Porque también vamos a encontrar gente que va a decir, y no, un recién nacido, o uno con cierta, qué sé yo, con alguna capacidad psiquiátrica alterada, que fumó algo o que tiene algún problema de salud mental no va a estar. Y obviamente dejamos afuera el resto de los animales, y a veces dejamos afuera las máquinas. Pero desde hace un tiempo, como que ahora en el club de los inteligentes incluimos a las máquinas. Entonces me parece que es interesante. No dudo que una buena definición de inteligencia es un tipo de definición de inteligencia que debería incluir algo de lo que hacen las máquinas, pero bajo ningún punto de vista, en mi visión, una inteligencia artificial completa de manera exhaustiva todo lo que se puede decir sobre la inteligencia. Hay algo de lo humano, ¿no? Que está en el concepto de inteligencia y que las máquinas, por el momento, por ahora, digamos, todavía no tienen. Sí, yo lo pienso en términos también de educación, ¿no? Cuando vos y yo éramos chicos, inteligente era que te vaya bien en matemática, ¿te acuerdas que decía? Y lengua, ¿no? Que era literatura, la escritura. Esa era un poco la idea. Ya después nuestros hijos no, Como que yo veo los boletines actuales o como las maestras ya te hablan de inteligencia emocional, ya te hablan de una inteligencia musical,
No creo que nadie se negaría a decir que Messi o Maradona son muy inteligentes por la manera en la que ven una jugada o imaginan una táctica o una estrategia para ganar un partido. Y todo ese tipo de inteligencia, a la que le puedo agregar un montón, ¿no? Ese tipo de inteligencias son inteligencias que justamente rompen con esta idea de vuelta, de Descartes, cartesiana, podríamos decir, de hace 400 años, de que lo inteligente es algo incorpóreo, algo privado, algo que está dentro nuestro, algo que yo sé, pero que vos no puedes ver de mí. Bueno, un montón de características con las que muchas veces entendemos a la cognición. Creo que de manera media paradojal, la forma en la que a veces pensamos en la inteligencia artificial es con modelos muy viejos, no con los modelos con los que utilizamos para los humanos, que es ser inteligente o no. Claro, porque en función de esto que vos estás diciendo, digamos que lo que nos están vendiendo en términos de inteligencia artificial tiene, digamos, algo como de marketing científico-tecnológico. Sí, mira, a mí me encanta, hay dos libros que a mí me encantan para contar esto. Uno es Inteligencia Artificial, se llama así, de Melanie Mitchell, que es una especialista en complejidad, que vivió durante los últimos 40, 50 años el desarrollo de la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Es un libro, ella es muy sólida, la uso mucho en clase, pero ese libro es un poco, yo me gusta decirle que es como un LAM o un intrusos de la inteligencia artificial, porque te cuenta, bueno, nada, quiénes fueron las personas, los seres humanos, con quiénes se relacionaban, cómo lo hacían, ¿no? Cómo lograron eso. Y luego hay otro que salió hace muy poquito, que se llama El ojo del amo, historia social de la inteligencia artificial. Ahí me acabo de leer el apellido del autor, Pasquinelli, si no me equivoco, que lo leí justo este fin de semana, que también habla un poco acerca de, bueno, cuál fue la historia de los modelos en pugna de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando lees eso, en estos 70 años de inteligencia artificial, además de Turing, obviamente, nuestro gran padre en esto, está John McCarthy, que justamente hace 40 años dijo, bueno, le voy a poner este seminario sobre procesamiento de datos, inteligencia artificial, ¿no? Él fue el inventor del término. Y le preguntaron a él por qué le había puesto ese término, y él dijo, bueno, porque yo necesitaba financiación. Entonces la explicación es un poco el marketing y es un poco también, a mí me encanta porque es también mostrar, bueno, cómo trabajamos, quienes trabajamos el mundo del pensamiento, de la ciencia, de la investigación. Y es que vos también tenés que volver tu campo atractivo para inversores, para que el Estado cuando lo hace pueda financiarte, cuando puedas atraer, qué sé yo, a becarias, a becarios. Entonces hay algo ahí, ¿no? Con respecto a eso. Nosotros en mi grupo de investigación le llamamos a eso el pecado original, ¿no? El pecado original de la IA, que es haberla llamado inteligencia y haberla llamado artificial. Esos dos términos oxímonos durante muchísimo tiempo, hoy no tanto, pero pensemos que por décadas eran oxímonos, ahora juntos son súper atractivos. Tomás, coincido plenamente con lo que decís y estoy pensando en esta cuestión de lo humano, de lo que se pierde de lo humano en esta narrativa de la inteligencia artificial. Hay algo de esta época tan anclada en lo tecnológico que creo que requiere una mirada un poco más humana. Al menos ese es donde yo me siento como un poco más cómodo, sí. En tratar de buscar un rostro humano detrás de todo esto que está pasando. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Sí, coincido 100% con vos, Claudio. Para mí, yo el año pasado estuve mucho tiempo pensando, investigando, escribiendo, guiado por esta cuestión. Y IA es la respuesta, lo que todo el mundo te decía, ¿no? Es la respuesta de todo, es la respuesta de esto, es la respuesta del otro. Yo decía, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿No? ¿Cuál es la pregunta de la IA? Y finalmente el sentido que le encontré es que la IA es muy productiva, ¿no? Es muy eficiente, es muy rápida, me entrega muchos resultados. Ahora, muchos de los espacios de lo humano tienen que ver con los procesos,
y no con efectivamente ser más eficiente o más eficaz. Pasa mucho en el aula, ¿no? Cuando están estas discusiones acerca de cómo va a transformar la inteligencia artificial los espacios de educación o la comunidad educativa. Yo siempre digo, mirá que no sé si en mi experiencia, que es solamente en docencia universitaria, pero tengo 19 años de docente, o sea que tengo bastante kilometraje encima. No sé si el aula es el espacio de lo eficiente. ¿No? Para mis alumnos y alumnas es muy sencillo agarrar el ChatGPT para responder las preguntas que les hago en clase y rápidamente darme el resultado. Ahora, lo que uno hace cuando aprende es entender todo ese proceso. Y es un proceso que tiene errores, que tiene intentos, que tiene cosas nuevas, que tiene disrupciones, que tiene lecturas, que tiene distintas contribuciones, por supuesto, muchísimas ideas propias y finalmente un resultado, ¿no? Lamentablemente los docentes necesitamos un resultado porque tenemos que poner en un Excel en algún lado una nota, ¿no? Las famosas actas. Pero es el proceso. Entonces, estos dispositivos te dan bien el resultado. Ahora, ese proceso es opaco. No lo puedes conocer porque muchas veces tiene que ver con temas de propiedad intelectual, con temas de privacidad, pero sobre todo porque por la estructura misma, la arquitectura misma de muchos de esos sistemas, tampoco las personas saben cómo se llega a ese resultado. Entonces, me parece que hay algo del humano que tiene que ver con el proceso. Y que nosotros justamente somos seres que nos encanta dejar nuestra marca, que nos encanta dejar nuestra propia impronta. Yo ahora viajo mucho en auto por trabajo y al costado de la ruta detecto muchos carteles hechos por inteligencia artificial. Hay unos de un banco, hay otros de una marca de cable, otra de internet. Lo veo, me doy cuenta. Y siento que es una estética fea. Quizás muy de época, quizás nada, en un año nos demos, no sé si vergüenza, pero va a estar muy como fechada, ¿no? Y digo, qué raro porque, por más que no siempre las piezas publicitarias tienen un sello personal, es cierto que los humanos queremos dejar nuestra marca, ¿no? Entonces me parece que finalmente en esta tensión que sentimos sobre inteligencia artificial y creatividad, o inteligencia artificial y trabajo humano, estamos surfeando esta transformación, estamos viendo a qué va a ir, pero yo apunto más a que nosotros mismos como seres humanos vamos a querer ponerle mucho énfasis a mi sello. A lo que a mí me gusta, a lo que hacen. Y creo que eso va a terminar primando y que no lo puede reproducir esa individualidad una IA. Miguel Benaceac, no sé si lo conoces, sí, a Miguel, neurocientífico argentino que vive en París, tiene una frase que dice: la inteligencia artificial no puede ser inteligente porque no puede ser pelotuda. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque me parece que es propio de estas definiciones de inteligencia justamente también equivocarse, y no solo equivocarse, sino que también perseverar en el error, ¿no? Como esto que te decía de ser cabeza dura. Bueno, este es mi estilo, capaz no es productivo, o esta es la manera, lo tengo. Yo creo que eso sí nos hace humanos, y además recordar que finalmente estos dispositivos manipulan símbolos, eso es lo que hacen, ¿no? Lo que pasa adentro. ¿Cómo es eso de manipular símbolos? Claro, mira, hay un ejemplo, un experimento mental clásico de la filosofía de la mente que se llama la habitación china, Chinese Room. La idea es, hay alguien encerrado que no sabe chino, que nunca aprendió el idioma chino, encerrado en una habitación con cientos de diccionarios. Está ahí adentro y empieza a recibir por abajo de la puerta de esa habitación papelitos con ideogramas chinos, ¿no? Aburrido, no sabe qué hacer, empieza a encontrar en los diccionarios la traducción. Entonces ve una serie de símbolos y se fija en los libros y dice: hola, ¿cómo estás? Está aburrido, entonces le pone: estoy bien, y busca cuál es la manera en ideogramas de decirlo, lo manda por abajo de la puerta, vuelve el otro papel. Qué bueno, ¿cómo te llamas? Y ahí empieza un diálogo, en donde él va traduciendo todo. Si nosotros ahora entramos y pasamos por la puerta de la habitación china y le preguntamos a la persona que está afuera: ¿qué estás haciendo? No estoy conversando con alguien que está acá adentro. ¿Esta persona sabe chino? Sí, obvio que sabe chino, te voy a decir. Sale esta persona de la habitación y la bomba de intuición de este experimento de John Searle es: ¿vos dirías que la persona que está dentro de la habitación china sabe chino o no sabe chino? Cuando vos le preguntás a las personas, así rápido, no tienen que pensar mucho, es qué intuición tienen, la mayor parte de las personas te van a decir que no sabe chino.
¿Por qué? Porque nuestra intuición es que saber un idioma no es solamente manipular signos, no es solamente, lo podríamos decir, la sintaxis. Tiene que ver con la semántica. Nos parece que aprender un idioma es conocer cosas del mundo, saber a qué hacen referencias, vivenciarlo, poder experimentar cosas y pensarlas en ese idioma. Si uno piensa que la persona que está dentro de la habitación china no sabe chino, es muy difícil que pueda decir que una máquina piensa. Porque lo que está pasando ahí adentro es manipulación de signos, ¿no? Nuestra computadora, nuestro celular, ChatGPT, Gemini, Copilot, en forma de datos, digamos. Exactamente. Lo que hacen es una manipulación de datos. Y nos entregan un producto. Pero no quiere decir eso que entiendan lo que pasa. Cuando está esta famosa simulación de la empatía, ¿no? que está generando muchas discusiones. Bueno, ChatGPT me dice, qué buena pregunta, Tomás. O yo le digo, che, te equivocaste, esto no está mal. Uy, perdón, te quiero pedir... Bueno, empezamos a tener una especie de simulación de empatía, pero eso es una verdadera empatía. Ahora, los seres humanos tenemos biológicamente esta capacidad se llama sobrementalizar. Solemos pensar que las cosas que estamos seguros que no tienen mente, un poco tienen mente. Hay gente que... Los ejemplos clásicos de la década del 90, yo lo estudié mucho para mi tesis de licenciatura, de sobre mentalización son con el auto, gente que te habla del auto como si efectivamente tuviera una personalidad. Y esto es más polémico, pero lo traigo igual, las mascotas, ¿no? Los animales de compañía. La gente te dice, no, mi perro sabe que me estoy por ir de viaje lejos porque ve que tengo... Y después cuando hablas con personas que se dedican a... El comportamiento animal. Claro, te dicen, bueno, hay un poco distinto y otro poco de, bueno, nosotros lo cargamos muchas veces. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Charlamos ahí fuera del aire sobre la década del 90, una década que a mí me gusta mucho, en donde yo crecí. Realmente, cuando las primeras computadoras que tenían discos físicos, ¿no? Que el disco rígido había como una púa, por decirlo de alguna manera, que leía, hacía ruido. Trrr, trrr. ¿Y vos qué decías cuando era chico? Está pensando. No, dejalo que la compu está pensando. Ya estaban esas metáforas ahí dando vueltas. Lo que pasa es que esta interfaz empática, muy vinculada con justamente encontrar una experiencia de usuario que se acomode a nosotros como animales, creo que en ocasiones nos puede jugar en contra. ¿Qué aporte que están haciendo los filósofos a todo esto? Me sorprende. Yo estoy como surfeando el tema de la inteligencia artificial como periodista. Tengo muchas preguntas, algunas pocas certezas, pero donde encuentro el mayor caudal de, no sé si de información, pero sí de buena reflexión, es en los filósofos. Se han metido a full. Vos sos un especialista en la interfaz filosofía y tecnología, ¿no? Sí, mirá, eso es súper interesante. Sí, para mí recontra, se lo digo mucho a mis alumnos. Tenemos, de hecho, por fortuna, muchos jóvenes y jóvenes que quieran trabajar con nosotros y hacer sus tesis. Y eso es una explosión que está buenísima. Y me parece que hay algo ahí de, entre comillas, venganza de las humanidades en líneas generales, que yo la disfruto mucho, digamos, porque realmente durante mucho tiempo parecía que programar era la meca de todo, sí, o la ingeniería era la meca de todo, y ahora estos dispositivos tienen esa capacidad, ¿no? De alguna de esas tareas más duras hacerlas muy bien. Sí. Digo, realmente dominan muy bien el lenguaje, dominan muy bien el castellano, el inglés. Entonces, los lenguajes de programación que son más sencillos también los dominan, ¿no? De manera fácil. Y nosotros, los que somos de las famosas blandas, podemos traer un tipo de reflexión que está buena, ¿no? Que uno pensaría en líneas generales que parece más difícil automatizar. Pero sí, yo estoy contento, primero, bueno, porque me encanta la filosofía, realmente no solo mi profesión, es la manera de ver el mundo que tengo, y también porque veo que cada vez más personas se dan cuenta que se pueden acercar a leer estos textos, a discutir, a conversar. Cuando yo estudié cuando era chico, la filosofía era muy intramuros, muy de gueto, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese esnobismo que surgió de nosotros no nos benefició tanto, y que ahora ver que puedo charlar con vos, que esto lo van a ver personas de todo el mundo realmente buscándolo, o también como docente, ver que a veces algunas conversaciones que podamos tener entran en el aula o entran en... El mail más lindo, no te miento, que recibí este año, que siempre no recibe mails míos, de laburo, pero el más lindo es
un hombre que me escribió para decir, soy el papá de tal, le pedí a mi hija tu mail porque vi que viene este conferencista y me parece que no te vas a enterar y que me gustaría que lo vas a saber. No te conozco, pero siempre que volvía de mis clases mi hija me contaba lo que habían hablado. Y yo dije, wow, qué genial que en una cena se hablen de los temas que están en la universidad, ¿no? Digo, qué genial. Y que este hombre se anime, que se súper celebré, a decirme, che, mira, y era un físico encima, el conferencista, pero que tenía una charla que le pareció que pegaba con algo que le había hecho la hija. Y después me vine la hija y me dijo, ay, me muero de vergüenza, mi papá te escribió, no le puedo decir que no. Viste, como esas cosas de los jóvenes. Le digo, literal es el mejor mail que recibí. Creo que estas conversaciones están buenas. Y todo lo que sirva como esta conversación con vos para quitar miedos, y por lo menos no hay muchas respuestas, ¿no? Pero hay muchas preguntas. A abrir juego creo que es súper bienvenido. Yo tengo una teoría, a ver si la podés compartir. Yo creo que la relevancia que tiene hoy el pensamiento filosófico en torno a todo esto tiene que ver con que nos estamos enfrentando a un cambio civilizatorio. Y es ahí donde entra la sabiduría de los filósofos. ¿Te parece que puede haber algo de eso? Sí, puede ser. Yo creo que hay algo de... Mira, justo hoy a la mañana di clases y di unos textos de Melanie Mitchell, que te la nombré así, también la tenía presente por eso. Y una alumna me dijo, pero escúchame, siempre, me dijo, lo veo en tu clase, lo veo en los textos que vimos, siempre estas cosas queremos crear algo que no sea humano, pero nos da miedo porque estaba la tensión acerca de si podemos lograr o no una inteligencia artificial general. Siempre nos da miedo. Y otra alumna dijo, bueno, como Frankenstein, un alumno un poco más grande dijo, bueno, como el golem judío. Yo les traje a Talos, al robot, para una manera de decir, al autómata de Grecia antigua. Digo, bueno, hay algo muy humano de esta idea de quiero crear una inteligencia no humana. Porque de última los humanos podemos crear humanos. No digo, el embarazo, la gestación, es un poco eso. Tan difícil crear un humano todavía no es, o sea, no está complejo. Podemos crear un humano. Pero tenemos estas ganas, ¿no? Históricas. De vuelta, pensar en Pandora. Pandora era un robot, si lo pensás bien, ¿no? Esta idea, una criatura que manda a Zeus con una maldición contra Teseo. Bueno, digo, cuando encontrás eso, ¿no? Y cuando lo puedes pensar o imaginar, siempre nos dio un poco de fascinación y de miedo. Y creo que en esos momentos los espacios de reflexión bien humanos, como la filosofía, creo que nos pueden dar un poquito más de amparo que tal vez la contabilidad, la ingeniería o incluso el derecho, con respecto a mis amigos abogados. Sí, creo que hay un cambio así acerca de eso, ¿no? Nos está inquietando. Como en el club de los inteligentes, antes habíamos solamente humanos y ahora de golpe tenemos todos estos bichos que son nuevos, ¿no? Tomás, hay otro tema que preocupa sobre todo a los neurocientíficos y que tiene que ver con lo que llaman la delegación cognitiva, o sea, la tercerización de funciones de nuestro cerebro en las máquinas. Y el daño, o algunos hablan de IA como inteligencia atrofiada, que puede producir esto ante semejante exposición a lo digital y a las aplicaciones que tienen, parece, la magia de resolvernos la vida, pero hay dudas, ¿no? Sí, yo hago el disclaimer de que soy optimista por naturaleza, o sea que no, algunas predicciones muy apocalípticas soy medio refractario por naturaleza. Sí creo que, y esto es súper interesante porque ya lo analizó la psicología en la década del 80, en el siglo XX, hay una psicóloga que trabajó con ingenieros que estaban en líneas de montaje de automóviles que se iban automatizando, ¿no? La producción del automóvil se automatizó un montón en el siglo XX. Y ella se dio cuenta que grandes ingenieros y muy buenos ingenieros iban delegando algunas de las funciones en las máquinas, y a medida que delegaban las funciones, a pesar de que sabían que tenían que supervisarlas y mirarlas, se iban relajando. Se iban relajando. Ella lo llamó eso la paradoja de la automatización, ¿no? Cuanto más automatizamos, menos control tenemos y más vagos nos volvemos. Yo creo que eso es medio natural de los seres humanos.
ahí está esta famosa sentencia socrática de que la escritura era un castigo de los dioses, ¿no? Sócrates no dejó nada escrito porque él decía que antes de que existiera la escritura la gente era más inteligente. Y uno puede pensar, bueno, vos seguro te acordás tu primer teléfono cuando eras chico y el teléfono de tus abuelos o de tus viejos o de tus amigos de la primaria. Yo también. No existía el 4, no existían muchos de los dígitos, y hoy posiblemente el teléfono de tus hijos, de tu pareja, no lo sabes, ¿no? Se te rompe el teléfono y tienes que llamar a un número, no nos olvidamos de eso. Entonces ahí sí hay una delegación cognitiva. Yo diría, ¿sirve en el cerebro tener tantos números, tantas cifras? Yo creo que no. Ahora, hay otras cosas que sí, ¿no? Tenemos que ser nosotros los que tomamos la decisión, los que la pensamos. Y ahí para mí el peligro que a mí más me interesa, que me interesan mucho las nuevas demografías, las generaciones, es que yo creo que se está abriendo una suerte de nueva brecha digital, en donde los que somos más grandes, más de 30, más de 40, acoplados a la IA somos mejores que los más jóvenes sin la IA. Porque nosotros tenemos criterio, tenemos experiencia, tenemos esta capacidad de decir, yo quiero que este texto tenga mi firma y lo voy a hacer como yo quiera, yo quiero que esta imagen tenga mi propio... Podemos usar la IA como herramienta, pero somos más bien también, ¿no? Reacios a copiar y pegar o a no tenerlo. Y pienso que los más jóvenes que no están pasando este proceso, que están solo con el resultado, pueden ser más vulnerables, ¿no? a cómo se lo utilizan. Yo, de hecho, digo, por supuesto, somos todos los seres humanos, por supuesto, ¿no? Plausibles de equivocarnos, pero sí veo más errores en los jóvenes que en los más grandes. Como que nosotros, los más grandes, acoplados con la IA, usando la IA como herramienta, me parece que tenemos más capacidades que los más jóvenes. Y lamentablemente muchas de las capacidades que tenemos nosotros las tenemos por nuestro gran flexibilidad de haber crecido en un mundo analógico y haber atravesadolo, y obviamente por los años que tenemos, porque quieras o no, los años te dan experiencia. Todas las veces que nos equivocamos, que metimos la pata, que hicimos algo y que salió bien, que hicimos algo y que salió más o menos. Entonces, como que la delegación cognitiva que más me interesa o más me parece que tengo que prestarle atención es qué pasa con los que ahora van a quizás haber atravesado dentro de 2 o 3 años todo un colegio secundario o toda una carrera universitaria con IA. Eso me intriga, ¿no? ¿Qué tipo de nuevos ciudadanos estamos construyendo? ¿Y qué estás viendo en el aula? Y estoy viendo búsquedas. Este año trabajé un montón, escribí un libro sobre eso, que con suerte sale en un par de meses. Entonces como que me dediqué mucho a leer y a hablar con gente y a entrevistar a colegas. Estamos todos perdidos. Todas las soluciones que nos ocurrieron hasta ahora son malas soluciones. Hay una idea de volver al examen oral o volver a escribir a mano. Y bueno, y eso también te limita en las condiciones en las que estamos. A mí, en un lugar donde trabajo me dijeron, bueno, vamos a ir a exámenes orales. Yo le digo, mira, tengo 52 alumnos, media hora de examen, ponele, que es un promedio de un oral más o menos, lo multiplico por 52 y me da la misma cantidad de horas de todo un cuatrimestre. 16 horas, claro. Entonces no va a poder ser. Estás todo el cuatrimestre tomando clases. Solo tomando exámenes, no lo va a poder ser. Y después también pasa con los exámenes escritos, y eso no es menor y no es chiste, que mucha gente de 20 y pico no sabe escribir a mano. Olvidó eso. Lo olvidó porque lo dejó de hacer. Claro. Otra delegación cognitiva. Otra delegación, totalmente. También son malos, y me di cuenta con las teclas. Están muy acostumbrados a la pantalla. Entonces, un teclado físico, no son buenos escribiendo rápido, ¿no? Claro. Con eso. Entonces, yo creo que estamos explorándolo, no lo sabemos. Y mi propuesta siempre es, bueno, conversemos con todos los involucrados, que no son solamente los alumnos, ¿no? Son obviamente los profesores, es obviamente la comunidad educativa en términos de directivos. Finalmente, ahí hay gente que nos está pidiendo a nosotros, dame 3 notas de este alumno, poneme tal cosa, poneme tal registro, o fíjate si vino o no vino, y las familias. Porque se da también esto, ¿no? En un momento en donde la docencia está bastante bajo ataque.
como que hay una idea de que el docente es vago. Cuando yo empecé a ser docente, lo máximo que te decían era que tenías 3 meses de vacaciones. Que un poco te reías, porque cuando sos docente sabés que no es así. Pero bueno, entonces, ahora no, ¿viste? Ahora está esta idea de que no queremos ir a trabajar, o incluso que estamos quedados en el tiempo. Y lo cierto es que yo conozco pocos espacios de la sociedad que se hayan adaptado tanto a los cambios tecnológicos como el aula. Incluso el aula que hoy tenga una pizarra y una tiza, que cada vez son menos, esa es la verdad. Nos hemos adaptado en contenidos, en herramientas, en formas de evaluar. Nos cuesta, no somos perfectos, pero hay mucho movimiento. Entonces, si a la conversación de qué hacemos con la IA no traemos a la familia, es un tema. Y tal como comenzamos esta conversación, ¿no? Pensando si es inteligente o no, ese es un buen puntapié, por ejemplo, para hablar con los padres o con el resto de la familia de nuestros estudiantes, porque quizás también ellos tienen fantasías o errores en esa concepción. Y después es natural que lo trasladen a las expectativas de lo que pueda hacer o no un aula. Yo soy de los que creen, y esto me convencieron porque no era de los que pensaba eso, pero me convencieron mis colegas y gente, y sobre todo pedagogos, de que siendo el aula el espacio para aprender, la tecnología tiene que estar adentro y los celulares tienen que estar adentro. Yo estoy un poco peleado con sacar el celular. No tiene que estar presente todo el tiempo, pero me parece que tiene que ser el profe el que tiene que implicarte, buenas estrategias, buenos caminos, buenas formas de usar la inteligencia artificial o un celular. No cargárselo a las familias, que ya tienen un montón de otras cosas para hacer, ¿no? Como para poder armar eso. Otro campo donde se metió de lleno la filosofía tiene que ver con las ideas del transhumanismo. Total. Que es esperanzador e inquietante al mismo tiempo. O sea, esperanzador porque digo, ¿quién puede estar en contra de combatir las enfermedades, de mejorar las expectativas de vida? Pero el horizonte de la inmortalidad es como un poco serio en términos de su abordaje. Sí, mirá, transhumanismo es también de esas palabras que se dicen de muchas maneras, en muchas definiciones, pero sí este acople, como decíamos, ¿no? De tecnología y biología. Por un lado, no es nada extraño a nuestra especie, somos una especie muy caracterizada por el uso de artefactos, transformamos el mundo. Vos y yo que estamos todo el día con anteojos, con lentes, bueno, somos un poco cyborgs, digamos, claro, porque rara vez nos lo sacamos y capaz alguien que nos está viendo tiene un reemplazo de cadera, un stent, alguien que se haya quebrado jugando al fútbol o al hockey o al vóley, un brazo, tiene unos clavitos, todo eso es como, bueno, tecnología. Uno a veces piensa en la tecnología como el último iPhone o los algoritmos, pero es tecnología en nuestro cuerpo que nos permite mejorar. Entonces, no es exactamente extraño para nosotros, al contrario, es parte de quienes somos, incluso las tecnologías culturales, ¿no? Esos acervos culturales. Lo que sí sucede es esta idea, ¿no? de cambiar, y ahí coincido con vos, es muy filosófico, de decir, bueno, ok, el envejecimiento es una enfermedad. Ese es para mí el mayor cambio ideológico a discutir, ¿no? Entonces, si es una enfermedad, el envejecimiento lo tengo que tratar de eliminar, y la muerte es como la última frontera de eso. Y por otro lado, uno puede decir, bueno, quizás el fin, y lo han dicho muchísimos filósofos y filósofas a lo largo del tiempo, el fin es parte de nuestra vida. Es como términos y condiciones. Es cierto, ahí soy medio existencialista. Hemos sido eyectados a esta vida. Nadie eligió. Nadie nos preguntó, ¿vos querés venir? ¿Cómo querés vivir? ¿Vos querés vivir? Hemos estado acá. Pero bueno, en los términos y condiciones de nuestra vida era, esto tiene un fin. Tiene un fin que no vas a conocer. No vas a saber cuándo te vas a morir. Incluso, aunque después tengas una enfermedad o tengas cierta edad, no sabes ni cuándo, ni sabes cómo. Entonces, entiendo que eso genere inquietud, entiendo que eso genere ansiedad, pero nada, es parte de vivir. Entonces, cuando veo proyectos para eliminar eso o para combatir eso, también me pregunto de dónde vienen. Hay un libro de un sueco que a mí me sirvió mucho, no voy a poder pronunciar el apellido, pero el libro se llama The Case Against Death, como el caso en contra de la muerte, ¿no? Y él dice, mira, toda la gente que opina como estoy opinando yo, toda la gente que opina que la muerte es inevitable y todo, son unos cagones, porque en el fondo todos queremos vivir para siempre y todos queremos ser sanos, es como muy provocador. Yo pienso que no.
Y a mí, en lo personal, me da mucha paz saber que me voy a morir. Y estoy seguro que mucha gente también lo va a decir. Y ahora con esta nueva longevidad, que vivimos más tiempo, yo tengo 45, salvo que me pase algo, 80 años voy a seguir, voy a vivir, y es posible que 90 también, por los avances de la cosa. Entonces, a mí ya la idea de que me queda media vida todavía, o sea, que ya recién voy por la mitad, con todo lo que hice, con lo cansado que estoy, a veces digo, bueno, más que transhumanista y vivir para siempre, me parece que muy por el contrario, que nosotros vamos a ser la primera generación, los de 40, 50, que vamos a tener una buena discusión sobre eutanasia, sobre el fin de la vida, y lo vamos a tener. Después, si hay gente que quiere vivir para siempre, bueno, habrá que ver por qué lo quiere hacer, en qué condiciones, e imaginar eso, ¿no? También la tecnología tiene la capacidad de eliminar inequidades y de eliminar diferencias o de acrecentarlas y ahondarlas. Entonces no es tan distópico pensar un futuro cercano en donde los que tengan plata vivan cientos de años o más de 100 años y el resto de nosotros, nada, lo que dé la vida, ¿no? Otro horizonte de desigualdad. Exactamente como decís vos, exactamente. Entonces, ahí también, ¿no? La tecnología como mantenimiento del status quo o incluso profundización del status quo en vez de revolución. A mí me gusta decir, a ver si compartís esto, que si en este mundo actual manda el algoritmo, quiere decir que manda el que escribe el algoritmo. Y hay algo de este momento en el que yo veo que hay 5 o 6 tipos en el mundo que están mandando, mucho más que los líderes, mucho más que las naciones, incluso tienen patrimonios que superan a los PBI de muchas naciones. ¿Qué te sugiere esa idea? Y a mí me re sorprende, ¿sabes? Me recontra sorprende. También cuando discutimos en nuestro grupo qué es lo característico de la IA, o sea, bueno, ¿qué tiene esta revolución que no tenga otras revoluciones? ¿No? Porque a veces, muchas veces, el discurso público es algo inédito, nunca pasó. Bueno, la filosofía te invita a frenar y decir, a ver, ¿es otra revolución muy distinta o no? En general, a mí se me ocurren siempre tres argumentos, no sé si buenos. Una, que es una revolución multimodal. Estamos acostumbrados a revoluciones o del texto, o de la imagen, o de la fabricación. Esto parece que, a diferencia de la revolución industrial o de la imprenta de Gutenberg, abarca un montón de sectores. Segundo, en muy poco tiempo, en muchas manos. Muchas personas tienen la disponibilidad de esto. Entre que Gutenberg inventó la imprenta y los libros se popularizaron, 130, 150 años. La gente no sabía leer, o sea, no había libros, había que crear una cultura de lectores y de autores, por supuesto. Y la tercera es esto, que está en muy pocas manos quienes toman esas decisiones. Y esas decisiones las toman personas que no están vinculadas estrictamente a un Estado, ¿no? Como que Silicon Valley parece ser una nueva realeza. Y a mí de todo eso lo que más me sorprende es gente fan de millonarios, gente fanática de millonarios, gente que lo sale a defender, que en redes sociales trata de devolver algunas acciones como, qué sé yo. No sé, como yo siento que hace poquito tuve que hacer un perfil de Bill Gates por los 80 años de un diario y leí mucho de Bill Gates y yo decía, con sus luces, con sus sombras, alrededor de 1000 teorías conspirativas, pobre Bill, porque es millonario, pero alrededor de muchas teorías conspirativas, él finalmente entregó casi todo su dinero a la beneficencia y a las fundaciones y a tratar de solucionar, o sea, como un nerd de los nerds de antes. Y ahora veo a estos que tienen más dinero que nunca. La diferencia, ese famoso índice Gini entre los que más tienen y menos tienen, está en récords históricos. Veo eso. Sacado, ¿viste? Desbocado, como completamente desbocado. Y gente que los defiende a mí me recontra sorprende. Me parece que ahí realmente estamos viendo un cambio, ¿no? Los estados perdieron ese rol con el cual yo crecí, ¿no? En el siglo XX, que eran los actores centrales de poder. Ahora parece que finalmente este club de los multimillonarios, de los 1000 millonarios, es un club más poderoso. ¿Y cómo ves a los líderes políticos acá y afuera? ¿Los ves entendiendo lo que pasa o los ves en otra? Lamentablemente en otra. Sí, ahí soy medio pesimista, a pesar de que dije que era optimista en otros espacios. Sí, no veo un interés real en comprender o en rodearse de personas que lo puedan tener. Nosotros tenemos la suerte en mi grupo de que tanto Mauricio Macri como
Alberto Fernández, y incluso esta gestión nos invitaron a conversar o espacios sobre la discusión de inteligencia artificial, y nunca fueron buenas experiencias. Para nosotros como académicos, para otros empresarios, eran mesas muy grandes, y en todos los casos fueron malas experiencias, y malas experiencias por soberbia, por falta de comprensión. Entonces, lo último que nosotros hicimos fue evaluar o ir al Congreso a compartir nuestros pareceres sobre los proyectos que hay en Argentina de regulación de la IA. No leí todos, creo que leí 19 de 20 y pico, y no, realmente no, estoy muy desanimado con eso. Digo, nuestros senadores tienen asesores, no tienen ellos mismos que saber, por supuesto, tienen que estar bien asesorados, y nunca me voy a olvidar, uno de nuestros legisladores, su proyecto de ley era un premio, una medalla que se le iba a dar a los grandes héroes de la inteligencia artificial, y el primero era Elon Musk. Entonces era traer a Elon Musk a la Argentina, darle una medalla en el Congreso. ¿Viste? Ahí eso me subleva. Realmente, digo, no puedo creerlo. Sobre todo por lo que charlábamos al comienzo, que hay tantas personas en nuestro país de distintos ámbitos pensando eso y pensando en la inteligencia artificial y trabajando en la inteligencia artificial. Tenemos un montón de programadores, de ingenieros, de estrategas con respecto a eso. Y creo que en la Argentina toda la clase política no está a la altura todavía. Y afuera, bueno, es un juego, también con sus complejidades. Yo trato de no mirar mucho de Estados Unidos, Europa, China. Creo que esas realidades son muy distintas a la de América Latina. Sí. Lo cual podríamos volvernos una oportunidad. Ahora justo en Chile hay todo un desarrollo, ¿no?, de una inteligencia artificial latinoamericana. La ChatGPT. Exactamente. Y eso me parece, bueno, ¿por qué no lo hacemos todos también? ¿O por qué no cruzamos camino y hacemos una cordillera tecnológica? No sé, digo, tenemos más cosas para imaginar. Me interesa más eso, pensar qué podemos tener nosotros de distinto, pero por ahora, la verdad, lamentablemente no lo veo. Da la percepción, por lo menos a mí me da la percepción de que la cultura digital favorece la instalación de estas ideologías de ultraderecha. ¿Estás de acuerdo? Mira, justo estoy leyendo un montón de eso. Hay varios autores que piensan eso, ¿no? Como que finalmente, no sé, uno puede pensar que los movimientos más innovadores del futurismo italiano, por ejemplo, eran todos fascistas, ¿no? Como que hay algo ahí de la tecnología que es interesante. Ahí vuelvo con mi chip original del optimismo. Yo creo que son redes que también permitieron, por ejemplo, en Argentina el Ni Una Menos, que no lo puedes explicar de otra forma. No puedes explicar otro fenómeno que a mí me encanta y que lo uso mucho como ejemplo, que es la ley de talles, ¿no? Toda mi adolescencia y mi niñez, tener un cuerpo gordo era motivo de vergüenza, ¿no? Y vos no te habías representado en nada. Y bueno, gordos de Argentina y gordas de Argentina, con el orgullo gordo que lo tienen, gracias a las redes sociales se conocieron, armaron equipo. No solamente es muy difícil hoy poder publicar alguna marca de ropa cuerpos solamente flacos, porque al toque los comentarios se prenden fuego, sino que organizaron una ley, la ley de talles, recorrieron el país, tomaron medidas sobre los distintos cuerpos. Todo eso no fue hecho por internet, pero sin redes sociales no hubiera pasado. Uh-huh. Y me pasa lo mismo con el Ni Una Menos. No es que es un fenómeno de un hashtag, pero sin ese hashtag no hubiera generado todo este movimiento, que además fue pionero en toda la región. Entonces, yo no creo que las redes per se sean conservadoras o de derecha, pero tal como decías vos recién, como están en pocas manos, y ese tuneo, ¿no?, y esas características de qué cosa me va a mostrar o no, o cómo va a ser esa recomendación, está también basada, inspirada en las decisiones que se nos ocultan, opacas, a veces parecen facilitar este tipo de discursos, ¿no? Para mí la marca de la época, es un poco lo que estoy escribiendo ahora, es esta idea de, no sé, lo traigo como, el concepto que tengo es como deshumanizados, ¿no? Estamos, para mí, muy deshumanizados. No solamente porque somos crueles, estamos entregando, como vos decías, parte de nuestros pensamientos o nuestra actividad cognitiva a los dispositivos, le entregamos la creatividad.
en muchos casos. Las personas lo usan para sentirse menos solas, para criar a sus hijos. Cada vez es más común que te digan que mi bebé llora, le pregunto a ChatGPT qué vas a hacer. Viste, unas delegaciones que antes nada, era diferente. Es un péndulo la historia humana, pero bueno, ahora estamos en un momento un poco más complejo, quizás el péndulo después pegue la vuelta y nos ayude a pensar, pero sí veo una sociedad profundamente afectada por esta tecnología. Bueno, ahí aparecen tus temores. Me gustaría saber qué es lo que te da esperanza de la inteligencia artificial. Un montón de cosas. A pesar de que te dije algunas sombras que le veo, no sé, pienso que realmente la tecnología es un potenciador, es un trampolín, es una plataforma para que muchas personas tengan muchas oportunidades similares o puedan justamente lograr tener las mismas oportunidades que otros espacios. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad chica, y me acuerdo mucho los inicios de Internet, y a mí Internet me permitió conocer gente que le gustaban las mismas canciones que yo, las mismas películas. De algún modo me sentí menos solo. Después me permitió, en la época que la gente escribía blogs, contar qué es lo que sentía, así conocía más gente. Tengo grandes amigos que nacieron de Internet y que son amigos muy queridos. Conocí parejas por Internet, conocí a mi marido por Internet, me separé por Internet. Como que, digo, armé toda mi vida a partir de eso y fue una plataforma increíble. Y pensar que estoy acá con vos, habiendo estudiado filosofía y conversando de esto, me parece único. Entonces siento que finalmente uno puede encontrar en la inteligencia artificial la misma calidad o incluso más de esto, de plataforma potenciadora. Yo estoy en programación un par de meses, sé programar un poquito, pero no soy bueno. Y ahora que está esta moda del vibe coding, ¿no? De usar estos dispositivos para que programen por vos, para que te acompañen en la programación. Bueno, hace poco armé una app para una cosa sencilla de la Sociedad de Filosofía y me sentí espectacular. Y dije, mirá todo lo que puedo lograr. Entonces creo que ahora igual hay un mundo nuevo para mí, potenciado por la IA. Así que me da esperanza eso, me da esperanza pensar que podemos lograr con esta herramienta potenciar las cosas en las que somos buenos y sobre todo que nos sirvan como una especie de prótesis de aquello que nos falta. Muchas gracias por la charla, Tomás. Por favor, gracias por la invitación.